Canal 1 de Televisión Digital Mar del Plata, un canal con identidad propia, presenta. Bienvenidos a un nuevo programa de la historia detrás de los libros, conducido por el poeta y editor Marcelo Saraceno. El escritor, su obra y el misterio que esconde un libro. Buenas tardes, televidentes, bienvenidos una vez más a la historia detrás de los libros. Este es el programa número 28, mi nombre Marcelo Saraceno y vamos a tener un hermoso recorrido durante una hora que va a tener que ver con agenda cultural, entrevistas, comentarios, lecturas, libros y personalidades que nos van a mostrar en lo que andan, su obra última. Pero vamos a comenzar como siempre con el primer segmento del programa que tiene que ver con la efeméride. Hoy, 13 de mayo, es una fecha muy importante para la provincia de Buenos Aires porque es precisamente el Día del Escritor Bonaerense. 13 de mayo de 1854 nace el escritor y periodista Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Almafuerte. El Día del Escritor se relaciona y toma referencia por el nacimiento de este interesantísimo escritor que hizo muchísimo por la provincia por medio de la docencia, el periodismo y la escritura. También se reconoce como Día del Escritor Bonaerense a Haroldo Conti, que Haroldo Conti fue desaparecido y secuestrado por la dictadura el 5 de mayo de 1976 y también un gran periodista y escritor bonaerense, también la provincia de Buenos Aires por medio de resolución del Consejo Deliberante había establecido el Día del Escritor Bonaerense por Haroldo Conti. Pero últimamente se recuerda el 13 de mayo en relación a Almafuerte, Pedro Bonifacio Palacios. En la agenda cultural de hoy se va a explayar Esmeralda con respecto a Almafuerte, y yo voy a intentar decir algunas cosas sobre él, como que nació en La Matanza, en San Justo, el 13 de mayo de 1854, como lo dije antes, en el seno de una familia muy humilde. Cuando Pedro Palacios era niño, fallece su madre y es abandonado por su padre. A él lo crían en un ambiente familiar, sus tías, primos, abuelas. Se dedica a la docencia y en la provincia de Buenos Aires ejerce como maestro y como escritor. Es considerado entre uno de los 5 sabios, así lo llamaron, 5 sabios de la provincia de Buenos Aires, junto a Florencio Ameguino, Juan Bucetich, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini. Sus libros más importantes, porque Pedro Bonifacio Palacios tuvo, y lo conocemos bajo el seudónimo de Almafuerte, pero tuvo otros seudónimos. Almafuerte es el que más renombre tuvo, y bajo el nombre de, o el seudónimo de Almafuerte, publicó Lamentaciones, 7 sonetos medicinales, evangélicas, poesías completas,
milongas clásicas, cantar de los cantares y la sombra de la patria, entre otros. Una de las frases más memorables de Almafuerte: no te des por vencido, ni aún vencido, ni sientas esclavo, ni aún esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz ya malherido. Estos versos, que terminó siendo una frase, pero en realidad son versos, del poema Più Avanti, y representa un lema de lucha, superación personal y fortaleza inquebrantable ante la adversidad. Voy a terminar este segmento leyendo un poema que escribí especialmente dedicado a Almafuerte hace varios años, y dice así: brota sangre de mis manos, de mi boca, de mis ojos. Cataratas, borbotones de sangre caen desde mí. Rojo se han vencido mis arterias, rojo mi cuerpo ensangrentado. Soy un solo y gigantesco glóbulo, rojo de pie a las puertas del infierno. Este es un poco el tono en el que Almafuerte se presentaba como escritor y hacía pensar y creer que él arrebataba contra todo lo que se le pusiera en el camino, porque su infancia fue así, su vida fue así, y todos los logros que tuvo Pedro Bonifacio Palacios fueron a base de luchas. También tengo que mencionar que el día 11 de mayo, hace 2 días atrás, fue el día del himno nacional argentino, creado por Alejandro Vicente López y Planes en 1811, y un año después Blas Parera le puso música. 90 años después, en 1900, Julio Argentino Roca ordenó cortar el himno, y solo se tomaron del himno original la primera y última cuarteta, además de los coros, siendo así y quedando de esa manera a partir de 1905 el himno que hoy día conocemos y recitamos y cantamos con tanto placer y orgullo. Ahora sí, cerramos este segmento, este primer segmento, y abrimos un nuevo segmento donde tenemos una invitada especial en el día de hoy, profesora de literatura, devenida en escritora, que nos viene a mostrar su libro, y ella es Ana Luz Arrieta. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Marcelo, gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? muy bien. Contenta de estar acá, gracias. No, por favor. Bueno, te presenté como profesora de lengua y literatura, ¿está bien? Así es. ¿Ejercés? Ejerzo, Hoy... sí, estoy en las escuelas secundarias. Y... ¿Bien? Sí, ¿Todo bien? bien? Bien. ¿Leíste Almafuerte alguna vez? No, ¿sabes qué no? Me pareció muy interesante lo que decías. Sí, hay ciertas figuras de escritores, viste, que Están un poco... que son fuertes. Por eso llegan a nosotros, o sea, uno descubre estos escritores porque arremeten contra uno, viste. A veces encontrás algo de casualidad, mirás y decís, uy, voy a buscar algo más. Te debe haber pasado con miles de autores. Así que bueno, también hoy es un día especial, el Día del Escritor Bonaerense, y hace referencia a Almafuerte, hay que nombrarlo Claro sí o que sí, y además con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Sos de Mar del Plata? No, soy de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Siempre decimos donde nació Evita Perón, un poco el orgullo. Es verdad. Así que, y estudié en Junín el profesorado de Lengua y Literatura. Cuando me recibí me vine a vivir acá a Mar del Plata en el año 2019. Así que
Mirá qué bien. Los Toldos no conozco, Junín sí. A Junín fui varias veces y siempre por cuestiones literarias. O por concursos o por encuentros, y siempre hubo algún city tour que te paseaba por la casa de Evita, Claro. porque allá todo se llama Eva Duarte. Ujú, sí, Hasta el estadio de Sarmiento de Junín. total. Los Toldos no, Los Toldos nunca pasé. ¿Es grande el pueblo? No, tiene 20.000 habitantes. Ahora se le ha dado un poco más de relevancia a la figura de Evita, al museo, lo han Bien. renovado, así que está muy, muy lindo. Está bien, porque por una parte turística la gente entra y después, bueno, descubre otras cosas, ¿no? Total, sí. ¿Y cómo es esa relación entre Los Toldos y Mar del Plata? ¿Tenés familiares en Los Toldos? ¿Cómo haces? ¿Volvés a Los Toldos o ya estás en Mar del Plata? Ya no tanto, vuelvo, sí. El año pasado, gracias a la municipalidad que me invitaron por el Día de la Mujer a presentar el libro, volví, bueno, me reencontré allí con amistades y demás, pero ya no vuelvo con tanto, digamos. Y al principio me costó, fue una fricción ahí. El pueblo tiene algo de comunidad, de saludarse con todos, ¿no? Es como más acogedor, y Mar del Plata me resultó como bien su clima, ¿no? Frío. Supongo que venía con otras expectativas y no las pude cumplir, no lo sé. Y después me acostumbré, por algo todavía sigo acá, ¿no? Pero bueno, no, ahora me parece que estoy más aclimatizada. Sí, más instalada también. ¿Te trajo algo en especial a Mar del Plata? Me llama la atención porque de Los Toldos a Mar del Plata, ¿no? Por eso nada más. Un proyecto, solo viniste a trabajar, porque vos ya viniste como profesora. Y me comentaste que viniste en el 2019, o sea que la pandemia la pasaste acá. Sí. No, simplemente tenía la idea de ejercer la docencia y la naturaleza. Creo que el Bien. mar fue un gran... El mar es un atractivo, ¿no? Sí, es lo que más pesó, me parece. Sí, porque yo también, hace no muchos años, un par de años largos que estoy viviendo en Mar del Plata, definitivamente, siempre venía, pero definitivamente me instalé y el mar tiene mucho que ver. Sí, sí. Qué diferentes son los pueblos con mar, ¿no? Total, sí, sí, sí. ¿Y la lengua y literatura la ejercés solo en el secundario? Solo en el secundario, y a partir del libro estoy en la librería Lilá dando talleres de escritura, así que, y coordino un club de lectura, y bueno, también se da por ahí, se abrió esa arista que por ahí estaba más en las escuelas, y este universo me parece bellísimo y me nutre muchísimo también para llevarlo a las aulas. Qué bien. Pero sí. Y Ana Luz, ¿cómo surge la necesidad de escribir? ¿Cómo surge o cómo nace o de dónde nace el escribir, ¿no? Yo al principio uno cuando lee me parece que hay un papel bastante activo, ¿no? Esto de ir descubriendo qué me quiere decir el autor, qué pistas me dejó, y después creo que surge en algún momento ante tanta lectura la idea de decir, uy, yo quiero, no sé si te gustó algún autor, alguna autora, decir, yo quiero esto, quiero escribir esto. Y bueno, empecé con talleres de escritura, y en un momento había algo de mi historia personal que pedía salir y no sabía cómo, y creo que vino por una cuestión de vomitar aquello que no había tenido antes la posibilidad de hacerlo, y vi la escritura como una forma de bajarlo al papel, y sobre todo me encontré con la posibilidad de poner palabra. Sentí que el lenguaje ahora lo tenía ahí y podía hacer y armar lo que yo quería o como yo me sentía en ese momento, y que era lo que yo quería o necesitaba más que querer, escribir. Entonces
bueno, fue un poco ese camino. ¿Lograste expresar, por medio de ese escribir, lograste expresar lo que deseabas hacer? Sí, 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 creo que para mí el libro lo representa hoy, tantos, por ahí pasaron un par de años, creo que representó lo que en ese momento necesitaba decirlo, sí. Tu libro se llama, ya que lo nombramos tantas veces, Los Restos. Los restos. ¿Cómo nace Los Restos? Porque primero escribiste y ya tuviste entendido desde un primer momento sobre qué ibas a escribir. No, no, simplemente surge con una carta que le escribo a mi mamá y cuando la terminé dije, acá hay más cosas. Creo que esa carta resume bastante la vida que viví con ella, que tuvimos, que compartimos y cuando la termino, no sé, sentí que necesitaba más. Y así empecé con el segundo capítulo, el tercero, el cuarto y bueno, y se terminó armando. Llegó un punto que tenía casi 50 hojas. Qué bien, qué bueno que hayas podido... ¿Quedaste conforme con el libro? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo terminaste bien o cuando lo terminaste y se publicó dijiste, ay, me quedó esto por decir? A mí me gusta la frase que es bastante conocida que dice, al primer libro se lo quiere, luego se le odia y finalmente se lo perdona. Muy Yo bien. creo que pasé por esas etapas y ahora ya lo perdoné. Al principio era cuando está la publicación, que también es un periodo difícil, ¿no? Ante el lector, ante algo que creías que era íntimo, por supuesto cuando se publica ya no te pertenece, es un objeto aislado. Y un poco lo sufrí, dije, uy, tendría que haberme guardado un poco. Esa fue la parte del... ¿Guardado o resguardado un poco? Puede ser, sí. Pero, Ana, yo vuelvo a lo que comenté de Almafuerte. El tipo arremetía, se Claro. tiraba a la pileta y listo, ¿viste? Y yo que leí muy detenidamente Los Restos, porque me llamaba mucho la atención tu historia. Tengo que decirle al público que el libro Los Restos es una historia biográfica de Ana Luz, ¿digo bien? Es una historia biográfica donde ella se explaya mostrando lo que es y cómo es. Ahora, ¿qué te pasó a vos con las devoluciones de esa historia? Cuando venían y te decían, ay, Ana, ¿en serio esto? Ay, Ana, no sabía. Porque te tuvo que haber pasado. Sí, total. Sentí que tuve como dos públicos en un punto. El público de Mar del Plata que no me conocía y se acercó gente desconocida a contarme su propia historia, a decir, uy, me generó el deseo también de escribir esto porque a mí me pasó, bueno, y se genera ahí algo muy íntimo. Y el público de Los Toldos, que fue gente que ya conocía la historia, pero quizás no tanto en detalle. Y bueno, el acompañamiento fue muy grato para mí, el recibimiento que tuvo el libro, sí, ante algo demasiado íntimo. ¿Y tu familia lo recibió bien? No. Claro. No. A mí me gusta esta Josefina Licitra, una escritora que publicó Crack, y ella publica un texto acerca del padre y el padre le saca la palabra ante eso que había expuesto ella. Y lo llama la cancelación, que ahora está tan de moda, ¿no? ¿Cómo es la cancelación familiar? Bueno, y me sentí muy identificada. Pasó algo de esto con Los Restos. Creo que eso, cuando uno expone su historia, bueno, están las otras personas que lo han vivido y puede gustar o no gustar, puede... Vos te exponés y corres un riesgo. Exacto. Toda exposición es un riesgo. Tenés que estar dispuesta a asumirlo, no te queda otra. Si no, no haces nada. Claro. ¿Querés leernos algo? Bueno. ¿Tenés ganas? Sí. Sobre Los Restos. Como ya te comenté después de terminar el libro, hice una lectura muy exhaustiva, muy detenida. Te hice comentarios que... Sí. que Hermosos. Sí, y bueno,
para mostrarte que había leído el libro, ¿no? Y yo sin conocerte, porque recién hoy te conozco, pero ya habíamos intercambiado algunos mensajes y con los comentarios que te hice del libro, ya también te lo dije, creo haberte conocido un poco más a través de tu historia, ¿no? De tus palabras. Sí. Así que, bueno, que te conozco yo, te conocen un montón, que te conozca el público. Bueno, les voy a compartir el primer texto que se llama La hija menor. Bien. Es esa carta que mencionaba y dice así. Mamá, escribo esta carta como forma de extirpar la culpa que cargo. Cuando pregunto sobre qué hacer con ella, responden que está presente para poder actuar. Escribo para no sentir este ahogo constante. Escribo porque cuando el mundo se vuelve inhóspito, la escritura permanece. María Negroni dice que la escritura es tramposa porque decora el dolor. Le pone plantitas, fotos, manteles y después se queda a vivir en la capilla ardiente del lenguaje confiando en que nada puede doler más. Y acá estoy, dispuesta a caer en la trampa. 18 años después vivo perseguida por la pregunta ¿por qué me dejaste? Sin embargo, preguntarse el por qué cuando no tuviste elección sería injusto. Pero lo hago. Cada día, en cualquier momento, más que una pregunta siento que es una obsesión. Pero si es una obsesión, es la más enigmática de todas. Recuerdo el día que nos informaron de tu muerte. Estábamos a salvo. Habías decidido abandonar a papá en medio de la noche y con tus 6 hijos a cuestas nos mudaste a una casa prestada. De grande lo entendí. Los gritos, el humo, las botellas, los moretones, el miedo. No se puede convivir con lo que mata. Contra todo pronóstico formaste un hogar. Dejamos la casa prestada y alquilaste otra con un patio enorme y habitaciones amplias. Los buenos modales hacían eco. Nuestra última tarde. Nos encontraste bajo el nogal esperando que volvieras del trabajo. Nos llamaste. A tus hijas más chicas, solo 3 sentadas alrededor de la mesa, nos diste una taza con leche y sin detenerte fuiste a la habitación a buscar unas mantas que estaban arriba del placar. Como no llegabas, tomaste una silla de la cocina y te subiste. Después, el frío del suelo. Lo demás sucedió en un instante. Tu hija mayor gritó al encontrarte. Nos asomamos a la habitación, estabas con los ojos cerrados y la boca abierta. Asustadas, corrimos a la vereda. En la esquina de la casa vivía el ambulanciero. Tu hija mayor lo llamó. Ella pura acción, nosotras solo rezo. Te cargaron en la camilla frente a nosotras. Muy bien. Avanza. Me gusta mucho tu forma de contar. Lo digo en público, ya te lo dije personalmente. Tu forma de narrar, tu narrativa es muy fácil de seguir el hilo. No, la encuentro sin obstáculos. Y yo creo que los televidentes disfrutaron mucho de tu lectura. Mencionás a Evangelina Aguilera como una guía. Ella es poeta. ¿Cómo te ayudó una poeta en tu prosa? Creo que el camino que hicimos juntas fue un poco más íntimo, no sé si tan ligado a la forma de narrar. Yo ya le había presentado a ella casi el libro, unas 50 páginas, faltaba muy poco. Y ella lo que hace es guiarme con algunas trabas que sentí con respecto a la forma, porque a mí la forma me delimitaba el contenido, digamos. Si yo... cada capítulo pertenece a distintos tipos textuales, por ejemplo, una carta, un obituario, una crónica, y llegó un punto que me quedé sin registros, no sabía hacia dónde ir, y ahí fue el trabajo de Eva, también con respecto a los personajes, tuvo que ver un poco más con el formato, si se quiere. Está muy bien y celebro ese tipo de acompañamientos, porque hacen bien. Sí. O sea, todo lo que haga bien a lo textual, digamos, viene bárbaro. Y hay algo clave en su figura que me presentó Carta al padre de Kafka. Bien. Y eso fue un gran enganche para un gran cierre mejor.
Sí, como el epílogo del libro, todo lo referente a Kafka me pareció fabuloso. Claro. Me pareció muy bueno, muy bueno. Medio se mezclaba todo, y de esa ensalada, entre comillas, quedaban cierres perfectos de diferentes situaciones. Así que te felicito, ese Gracias. recurso fue muy novedoso y le hizo muy bien a la historia, al Sí. libro. Te saco un poquito de la novela. Sí. ¿Qué es una novela? Habíamos Le hablado contamos de esto. al público. Una novela es una novela corta, que abarca desde hasta 50 páginas, corresponde a una novela corta. Después se diferencia del cuento porque tiene un desglose de personajes mucho más amplio, pero en sí, bueno, a mí me gusta mucho Piglia, que es uno de los que la intenta teorizar, y él la define de esta forma: tiene que tener hasta 50 páginas, puede excederse hasta 120, porque luego ya correspondería a la categoría de novela. De novela. Y sobre todo hay una pluralidad de voces, de narradores, de personajes. Está bien, muy diferencia. certero, Piglia, porque es así, es así. Lo que me extraña es que tiene un nombre afrancesado. Porque no sé por qué tenemos se lo nosotros, Claro. Si lo tomamos de en inglés, short histories, bueno, Claro. novela corta. Claro, una novelita la tendríamos que haber llamado. Claro. Escribiste crónicas para el diario La Capital también acá en Mar del Plata. ¿Cómo llegaste a eso? Cuando publico el libro, Eva me hace el contacto con Dante Galdona, que trabajaba en ese momento en el diario La Capital, y me escribió un mensaje muy lindo porque había leído el primer capítulo, La hija menor, y me dijo: me gusta tu escritura, te quiero en el diario, y me ofrece una sección de crónicas, y sobre Mar del Plata, además. Que yo, que venía del pueblo y tenía una mirada un poco más distante, me pareció maravilloso el trabajo, porque... Y un desafío, ¿no? Y un desafío, porque tenía que ir a los lugares y mirarlos en esto, en encontrarle la particularidad. La crónica lo que tiene es eso, encontrar lo singular y ver qué sucede en ese espacio. Entonces recorrí las plazas, recorrí la peatonal San Martín, el casino, bueno, todos lugares emblemáticos de Mar del Plata, y ver qué encontraba desde mi mirada de pueblo, que me parece que estoy conforme con esas crónicas porque respeta eso, la mirada de pueblo. Qué bueno. ¿Y el diario te establecía los espacios, qué lugares, o No, o yo vos elegía, los sí. decidías? Sí, sí. Qué bien, porque al decidirlo vos, bueno, ya te armabas Sí. toda una estructura para poder hacerlo. Y contame sobre el taller de corte y corrección, que me llama la atención el título. Me gusta, corte y corrección. Ahí conocí, cuando publicó el libro, también a Marcelo Di Marco y Nomi Pendisky. Es un matrimonio donde Marcelo es de Buenos Aires, publica su libro Taller de Corte y Corrección. Es un libro de tips de escritura y cómo escribir mejor. Y a partir de ahí ellos van a la presentación de mi libro, nos conocemos y comienzo a coordinar talleres para su espacio. Él tiene una comunidad que se llama de esta forma. ¿Y qué actividades tenés vos en el taller de ellos? Y ya no, las tenía en su momento, y lo que ofrecí en su momento eran los talleres de escritura autobiográfica y taller de escritura inicial, de formato virtual. Y después di, por ejemplo, diarios de escritores, algunas Qué ideas bien. que me gustaba de la literatura y sentí que no estaba abordado el género. Bueno, proponía mi presentación. Tu impronta. Claro. ¿Y había otros talleristas, o sea, otros coordinadores que trataban otros temas dentro de lo que era el taller de esta estructura? ¿De Marcelo y Nomi? Sí, hay un filósofo, después estaba Dante, del periodista del diario La Capital, que daba crónicas, cada uno de acuerdo a lo que se sentía formado. Qué bien. ¿Y terminó? ¿Corte y corrección terminó? No, ellos siguen. Ellos siguen. Claro, Vos te desligaste sí, por otras actividades. Exacto. Y ahora estás, que lo nombraste al principio, en la librería Lila. Contame sobre eso.
Bueno, estoy muy contenta Porque este es un proyecto personal, ¿no? Claro, sí. Y entonces disfruto mucho en el club de lectura, encuentros de lecturas que nos encontramos una vez al mes y ahí mi trabajo es elegir el texto, leerlo y después lo que se genera en el debate, que hoy en día tan necesaria la palabra y el encuentro con el otro. Y creo que el taller lo logra. Y después, por otro lado, estoy con un taller de escritura autobiográfica que nos encontramos los martes. ¿Eso es lo que llamás tertulias literarias? Eso es otro proyecto. Bueno, listo. Contame sobre esto y me hablas sobre el tertulia. El taller de escritura autobiográfica lo trabajamos también ahí en la librería y trabaja cada uno con el material. ¿Dónde queda la librería? Se lo comentás a la gente. Bien, la dirección exacta, Dorrego y Luro, sobre Dorrego, al Bien. frente de la Frente a la plaza. Claro. Muy bien. Y Tertulias Literarias es otro proyecto que tengo con un grupo de... ¿Qué día te encuentran ahí en la librería Lila? Estos son los martes a las 18 horas. Bien. El martes que viene a las 18 los invito a todos a participar de la tertulia literaria del taller. Del taller, sí, te mareé con tanto. Sí, en la librería Lila, sobre Dorrego, entre Luro y San Martín, frente a la plaza. ¿Son arancelados estos encuentros? Sí. Bien, perfecto. Para que la gente que vaya ya sabe. Y aprovecho a invitarlos a Tertulias Literarias. Sí. Tertulias Literarias lo que hacemos es leer textos, sobre todo cuentos, en voz alta y acompañado con música en vivo. En esta oportunidad va a ser el 23 de mayo en Olivas Terraza y allí sí cada uno consume y no es necesario, o sea, la gorra... No hay arancel determinado. Es a la eso. gorra. Bien, Sí. bien. Bueno, qué lindo, qué lindas actividades en las que estás involucradas. Sí. ¿Te gusta? ¿Estás satisfecha? Estoy muy contenta, sí, creo que para mí la publicación del libro me permitió generar estos espacios y me siento muy cómoda y contenta. Sí, Lo que genera un libro, sí, ¿no? total. Y estos espacios, ¿no? Sí, y hasta que no tenés el libro en la mano no te das cuenta. Claro. Porque yo siempre digo que el libro es una tarjeta de presentación de un escritor. Y esa tarjeta de presentación te va abriendo puertas y te va generando espacios que sin esa tarjeta de presentación por ahí no, o por ahí ves la puerta pero no sabes lo que hay detrás. Así que te felicito. Gracias. Porque te veo muy activa y la verdad se celebra cuando uno hace lo que le gusta hacer y disfruta hacerlo. Y yo te noto así, porque lo hablas y lo hablas con una sonrisa. ¿Tenés ganas de leernos alguna cosita más de los restos? Bien, bueno, y leo otro capítulo. Y antes de que empieces la lectura, Juan, ¿quién manda saludos? Juanjo Garnica manda saludos para vos, que le gusta mucho lo que leíste y lo que está en las actividades que andás. Muy bien, y Gabriel también desde Avellaneda te manda saludos. Garnica desde Pirán. Muy bien. Garnica es un gran gestor cultural acá en Mar del Plata, creador del libro de oro, el premio Libro de Oro de Mar del Plata. Mira, bueno, suena, qué lindo, muchas gracias. Bueno, vamos. Bueno, y este se titula Inventario. Bien. Dice, no existió una conversación sobre cómo murió mamá. No existió esclarecimiento sobre por qué la vida emocional de mi hermana mayor generaba estragos. No existió diálogo. No existió ser niña. Existió el día que me encontró llorando y sacó turno con una psicóloga. No existió un primer día de escuela secundaria acompañada. No existió la pregunta sobre cómo me había ido. No existió la pregunta sobre el grupo de amigas nuevas. No existió una explicación sobre el periodo menstrual. No existió una consulta al ginecólogo. No existió la elección de ropa. No existió piedad por llegar minutos tarde al horario impuesto. No existió regalo con una palabra acompañada. Existió una fiesta de 15 para cada una de nosotras tres. No existió el voto de confianza al elegir una pareja. No existió el acompañamiento cuando terminé con mi primer novio. No existió la alegría en esa casa.
No existió la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No existió un apoyo económico para el viaje de egresados, no existió libertad para salir los fines de semana, no existió revelar el motivo cuando 2 hermanas más se fueron, no existió ser adolescente, no existió un hogar, no existió, ahora que crecen las energías, universo, espíritu, cuerpo etéreo, sanación, paz interior, karma, Perdóname, hermana. Bueno, es maravilloso, qué íntimo. Bueno, y parte de los restos, ¿no? Maravillosa tu narrativa y tu lectura. La disfrutamos mucho. ¿Qué planes tenés para el futuro? ¿Tenés algo pensado para el resto del año, el año que viene? Mira, estoy con un proyecto hermoso que estoy estudiando la carrera de psicología. Bien. Así que acabo de rendir un parcial hace un ratito, así que estoy como media apabullada, disculpe si se notó. Y bueno, la verdad que me tiene entusiasmada también la carrera. Y por el resto, bueno, seguir con estos proyectos que me parecen muy gratificantes. ¿Cómo te encuentran las redes la gente que te desea buscar? Ana Luz Arrieta en Instagram, Ana Luz Arrieta _ y en Facebook Ana Luz Arrieta también. Perfecto, busquen a Ana Luz Arrieta en Facebook y en Instagram, háganle algún comentario si lo desean, y lo que sí les sugiero es que les soliciten un ejemplar de los restos. Puede ser en papel, puede ser en digital, no importa, pero háganse de un ejemplar que lo van a disfrutar de sobremanera. No dejen de consultarle a Ana Luz sobre su novel, que es digna de atesorar, se los recomiendo. Gracias, Ana. Gracias por formar parte de la historia detrás de los libros. Espero que la hayas pasado bien. El tiempo nos muerde los talones y te deseo lo mejor. Gracias. Te deseo lo mejor con los talleres, con las tertulias, y que se cumplan las expectativas que tenés. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, espero que hayan disfrutado como yo de este segmento de Ana Luz Arrieta, de los restos, de su lectura. Y damos comienzo a un nuevo segmento, el segmento de la agenda cultural, a cargo de Esmeralda Longhi Suárez, y les comento que Esmeralda Longhi Suárez en unas horas va a recibir en el seno del Consejo Deliberante de la provincia de Buenos Aires una mención por ser presidenta de la Secretaría de Escritores de la provincia, filial Mar del Plata. Así que un cálido saludo para Esmeralda y la recibimos con un aplauso. En la historia detrás de los libros llega el segmento cultural a cargo de la profesora Esmeralda Longhi Suárez. Hola Marcelo, para la historia detrás de los libros te cuento que hoy, 13 de mayo, es el Día del Escritor Bonaerense, porque ese día de 1854 nació Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte, en San Justo, provincia de Buenos Aires, en la calle Villegas al 2500, muy cerca de la plaza principal, donde hay una placa que lo recuerda. Huérfano, criado por sus tías en un entorno socioeconómico muy bajo, no pudo recibir estudios en Bellas Artes, ya que le gustaba el dibujo y la pintura, pero por falta de dinero no pudo hacerlo. Entonces trabajó de bibliotecario y de maestro autodidacta en una escuela de Valvanera. Pero como no tenía título de maestro, fue expulsado de su tarea. Entonces, siendo muy joven, decidió salir
a sembrar abecedario donde crecen los trigales. ¿Qué significaba? Salir e internarse en la provincia de Buenos Aires para enseñar a leer y a escribir a niños y adultos y de esa manera alfabetizar donde no había otros medios. Estuvo en Trenquelauque, donde hoy está el Museo Almafuerte, en la calle del mismo nombre, número 173. Aquí funcionó uno de sus hogares escuela, donde no solo enseñaba a niños y adultos a leer, escribir, sumar y restar, también brindaba cobijo y alimentos a los más necesitados. En Chacabuco conoce a Sarmiento, presidente, y este le ofrece un cargo de maestro en Buenos Aires, a lo que Almafuerte responde que cuando llegue la civilización donde él está trabajando, que se va a internar más hacia el desierto, junto a los indios y a los gauchos. En 1884 queda cesante, perseguido por inspectores de educación en forma permanente. Entonces decide partir a la ciudad de La Plata a ejercer periodismo heroico. ¿Qué significaba? Un periodismo comprometido con sus expresiones. Es así como trabaja de columnista en el diario El Pueblo de La Plata, donde firma como Pedro B. Palacios. Toma artículos sociales, educativos, económicos, políticos, ya que era un gran crítico de la situación que vivía nuestro país por su época. Y en el diario El Día estaba, con columnas semejantes, Carlos Olivera, que era crítico de arte y escritor, y firmaba sus artículos como Alma Viva. Entonces Palacios pensó que él también necesitaba un seudónimo para enfrentarlo ideológicamente y con mucha altura. Entonces se llamó Almafuerte, un alma fuerte con templanza, con certeza, voluntad y profundidad en su decir y en sus expresiones. Es así donde en La Plata no solo ejerce el periodismo, también escribe. Así nacen los sonetos medicinales, olímpicas y cristianas, el Più Avanti, adelante, siempre adelante. Él vivía en la calle 66 al 500, donde recibía a carenciados que ayudaba en forma permanente, no solo regalando en una oportunidad su sobre todo a los que tenían más frío que él, también les brindaba alimentos y enseñanzas. Pero el 28 de febrero de 1917 murió en la mayor indigencia y sin atención médica. El gobierno provincial le había dado un subsidio, pero él lo repartía todos los meses entre los más necesitados. Es así como la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, sede central en la ciudad de La Plata, propone al Consejo Deliberante que el día del nacimiento de Almafuerte sea el día del escritor bonaerense. Su casa de La Plata, repito, de calle 66 al 500, es monumento histórico provincial y museo Almafuerte, donde se encuentran sus libros, escritos, pensamientos, cuadernos, pinturas, cuadros y por supuesto está abierto al público. Y es así como se suman a esta petición del Día del Escritor el Círculo de Periodistas de La Plata. Justamente hoy, dentro de una hora, se van a entregar en la ciudad de La Plata, calle 59, número 874, entre 12 y 13, el premio Almafuerte y otras distinciones. Ya te contaré cuando regrese Marcelo. Y también quiero destacar que en Mar del Plata está el monumento Almafuerte, en la diagonal de Lombú y Almafuerte, en una esquina de la plazoleta, con su brazo en alto, su brazo derecho,
siempre hablándole al pueblo y brindándole profundidad, certeza y seguridad en su decir. Gracias y hasta la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Esmeralda, por tu agenda cultural de cada semana en la historia detrás de los libros. Y continuamos hablando de libros. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires durante toda su gestión, que la Feria del Libro terminó el lunes 11, y hemos recopilado testimonios, entrevistas a escritores que participaron del stand de Acercándonos Cultura y la página del centro donde yo trabajo como diseñador, maquetador y editor. Vamos a presentar a la escritora y presidente de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, filial Necochea, que nos va a contar sobre su viaje a México, su nuevo libro, y también voy a mostrar algunas imágenes de lo ocurrido en el primer aniversario de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, filial Necochea, en la que he sido invitado y he participado por medio de la historia detrás de los libros. Pasamos a la entrevista con la poeta y presidente de la Sociedad de Escritores de la provincia filial Necochea, Nancy Almacio, y con los registros de lo que fue también el primer aniversario de dicha sociedad. Bueno, ¿qué tal? Estamos acá otra vez en el ámbito de la Feria del Libro y esta vez más precisamente en el stand de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores. Seguimos en la historia detrás de los libros y volvimos a tener la presencia, la estelar presencia de una escritora de Necochea que ya conocimos en el programa y que esta vez forma parte del stand de la SADE, de la Feria del Libro, mostrando su bibliografía. Con nosotros la escritora querida Nancy Almacio. Hola Nancy. Hola. Bueno, estamos acá en el stand principalmente, ya vamos a hablar de tu libro, para que nos cuentes del viaje a México. Ah, bueno. Vamos así, de una. 20, 21 y 22 de mayo voy a estar en México. El año pasado nos trajimos El Exilio de las Almas, que fue publicado por el doble sello editorial El Mundo Iluminado y Saber Sin Fin. Este año traigo mi nuevo poemario que estará presentándose en la Feria del Libro número 51 en el año 2027. El próximo poemario, que ya tiene nombre, es Poesía Infinita, bueno, la voy a traer próximamente y así voy a estar participando en el Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin como conferencista en una mesa que se llama Poesía y Saber Infinitista, justamente, ya que mi libro tiene un prólogo del filósofo y doctor en letras Miguel Ángel Martínez Barradas, que habla justamente de mi libro y su fundamento en el saber infinitista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la búsqueda del saber a través de las letras, la búsqueda de la educación permanente, esto que tenemos los docentes de seguir investigando, pero tiene otro salto cualitativo, llegando la poesía como constructora de un saber que va más allá de las palabras. La poesía, a través de la metáfora, tiene este sin igual significante, ¿no? De poder
producir sentimientos, pero también producir emociones que trascienden el uso coloquial de las palabras. Entonces, bueno, este poemario me ha llevado a poder participar en esta mesa de diálogo allá en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, y el Exilio de las Almas, que lo estamos presentando aquí, gracias a la SADE, que me permite estar en este hermoso stand, rodeada de otros escritores, recibiendo visitas de amigos, escritores, periodistas. La verdad, gente maravilloso público que ha venido a declamar mis poemas, hemos hecho unos pequeños reels. Bueno, vos recordarás, Marcelo, que el Exilio de las Almas a mí me dio muchas alegrías, tales como el Faro de Oro, que es de la ciudad de Mar del Plata, Alfredo Oteman, a quien les mando un saludo afectuoso. Me dio este reconocimiento con todo su equipo de trabajo, rodeado de un montón de gente de la cultura y las artes marplatenses y de la Argentina, la verdad representando a Necochea con una alegría, un orgullo indescriptible. Y este libro, El Exilio de las Almas, que es un librazo y que vos decís que te dio muchas satisfacciones, que también tiene poemas que has leído en la historia detrás de los libros, sobre Puebla, porque nombraste Puebla y le escribiste a la gente de Puebla que tan bien te hicieron sentir tan cómodamente allá, le escribiste el poema. ¿Con qué se viene Poemas Infinitos? ¿Con qué trae que sea diferente al Exilio de las Almas? Bueno, Poesía Infinita lo que tiene, vos ves acá todo mi recorrido. La verdad que es una serie poética que voy haciendo cortes y poniéndole títulos, pero es una serie sin fin justamente. Claro. Es una poesía infinita que yo creo que mientras tenga aliento seguiré construyendo, ¿no? Entonces, si me permitís, por ahí hacer un poco la historia. Sí, claro. Pensar y incrementando la intensidad poética. Bien. Hombres Irreales es una poesía casi adolescente, ingenua, una poesía romántica, donde los amores eran esos inalcanzables de los cuentos de hadas. Luego, la poesía, en esa construcción del saber interior, del ser humano, del poeta, me llevó a cambiar de perspectiva y pensar ya a la poeta como una mujer que vive, una mujer madre, mujer que trabaja, mujer que siente. Bien. Luego esa poesía va otra vez deconstruyendo la realidad, pero sacando a la luz esas palabras que van revelando lo que uno siente como poeta, y vienen los amores invisibles, una poesía premonitoria de la pandemia, una poesía que valora los amores que están junto a nosotros, esos amores cercanos que uno a su ser tenerlos tan cerca no les presta la debida atención. Y este poemario era justamente un llamado a la toma de conciencia de valorar a quienes tenemos cerca. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra mascota, nuestros objetos personales, nuestros libros, nuestra poesía. Avanza este descubrimiento de la palabra poética para llegar a la poética de la esperanza. Acá ya el poeta que habita en mí se posiciona en un lugar de confesión ante la sociedad y de un pedido de poder vivir un poquito con esperanza, ¿no? Más allá del contexto adverso que vivimos o que podamos vivir circunstancialmente, siempre tener esa esperanza, esa ilusión de vivir. Ahora, Nancy, disculpa que te interrumpa, porque estoy pensando en lo que estás diciendo. Vos venís indagando a la sociedad en tus primeros 3 libros, y en el cuarto te le confesás a la sociedad. Exactamente, confieso que es necesario tener un poco de locura. En el prólogo hablo de Federico García Lorca y del duende, ¿no? De que el poeta tiene que sacar ese duende para poder liberar las palabras, en búsqueda de la esperanza en principio. Luego los poemas continúan con el exilio de las almas, y acá esa liberación nos lleva justamente al espacio de libertad, a salirnos del cuerpo, a buscar. Esto es un poquito alegórico, ¿no? Los argentinos nos hemos exiliado en México. Yo fui voluntariamente a México, no fue un exilio, fue una elección. Sin embargo, yo sentí que mi alma fue feliz ahí. Entonces, es esa toma de conciencia, ese llamado a los seres humanos
de decir, puedo encontrar el espacio de felicidad y libertad en cualquier lugar, no importa que mi cuerpo esté retenido en un espacio pequeño, aunque esté entre cuatro paredes, esté atado al trabajo, a las responsabilidades, con la mente, con la palabra poética, con las canciones que yo le digo a Sergio Gese, letrista del folclore, con las canciones también podemos viajar y ser libres. Entonces, este exilio de las almas es un poquito de eso, ese canto de libertad, ese exilio en el que se aloja el poeta, que es justamente la poesía. Bien. Me preguntabas de qué se trata poesía infinita. Exacto. Y llegamos hasta ahí. Poesía infinita ya es la conciencia arraigada del poeta de decir, el lenguaje poético es por excelencia ese lugar donde podemos seguir construyendo saberes de manera infinita, de manera permanente, de manera profunda. El poeta cuando va escribiendo se va conociendo, el poeta va encontrando el camino de la palabra más allá de las palabras, la palabra del alma. La palabra del alma. Entonces, bueno, un poquito este recorrido, no sé qué va a pasar ahora, bueno, estoy escribiendo otras cosas, esta búsqueda, indagación de la palabra, el amor por las palabras, dice Rafael Otegui, el presidente de la Academia Argentina de Letras, que los poetas somos unos enamorados de las palabras. Entonces, enamorada de las palabras, sigo trabajando en eso, y una primicia es que ya el próximo poemario, que saldrá el año que viene, empieza como a surgir nuevas palabras. Entonces, bueno, esa búsqueda de a poquito de quién somos, quién es el poeta, cuál es el camino del hombre, no pasan los años y no viven también. Exacto. Y vivir en poesía es eso, ir descubriendo, ir siendo felices, ir buscando cuál es la excelencia de la sutileza del alma. Y bueno, ¿cuál es? La poesía. La poesía. La poesía. No solo escribimos poesía, también leemos poesía y también compartimos poesía. Así que el poeta está, por eso decimos, en una búsqueda constante, porque constantemente convive con la poesía. Así es. Desde la historia de todos los libros te deseamos el mayor éxito de México, que sea fructífero el viaje, que esos poemas infinitos lleguen a la Argentina y los podamos disfrutar todos, y que en México te están esperando con los brazos abiertos y vos muy ansiosa de llegar allá. Bueno, así que gracias, gracias Nancy, voy con muy la amable. valija vacía, vuelvo a la Argentina con la valija llena de libros para compartirlo con los amigos, para disfrutar, para agradecer también la experiencia que tienen de llegar aquí desde Mar del Plata. Marcelo Saraceno me acompaña en el stand 1722 de la Feria del Libro, el stand de la SADE. Estoy orgullosa y honrada de poder estar sentada aquí en el lugar donde se han sentado grandes poetas, y la verdad, oriundo de Necochea, desde tan lejos, me costó bastante saber llegar hasta aquí. Después contaré las anécdotas. Estoy, bueno, disfrutando de esta presentación de mi exilio de las almas del 2025, y prontito vendrá nuestro próximo libro. Gracias, Marcelo. Por favor, la poesía nos une. Bien, y ahora vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el primer aniversario de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Necochea.
Bueno, muy bien. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta charla en el ámbito de la Feria del Libro con Nancy Almacio y también que hayan visto un poco los registros que quedaron de ese primer aniversario de CEP Filial Necochea. Abrimos un nuevo segmento para también continuar en el marco y en el ámbito de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero esta vez vamos a charlar con una escritora licenciada en Sociología, ya en el stand de Acercándonos Cultura y la página del centro, la editorial donde yo trabajo, y vamos a charlar con la escritora Gisela Padilla. Tengo que mencionar que justo unos días después de esta entrevista, hace unos días atrás, en esta semana, falleció el padre Gisela. En la charla hablamos mucho sobre el padre porque el libro de Gisela Padilla tiene mucho que ver con su ámbito familiar y estuvimos mucho hablando del padre. Y hago esta advertencia para que sepan, estimados lectores, que cuando hacemos referencia al padre, el padre acaba de fallecer. Nuestras condolencias desde acá, desde la historia detrás de los libros, para Gisela y hacia toda la familia. Y ahora abrimos el último segmento del programa con una invitada muy especial y de nuevo en el ámbito de lo que es la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. En esta oportunidad nos acompaña la escritora Gisela Padilla. ¿Qué tal, Gisela? Hola, Marce, ¿cómo andás? Bien. Gracias por la invitación y por esta oportunidad. ¿Cómo estás pasando este tiempo de Feria del Libro? ¿Lo esperabas? ¿Qué te motiva la feria? Me volvió a sorprender porque el libro lo publiqué en el 2023 y tuve la oportunidad, gracias a vos, de venir 2 veces. Y esta tercera vez me sorprendió, no esperaba que podíamos venir, así que para mí es un momento de alegría, me convoca la lectura, me convoca la escritura, me convoca que en este momento donde parece que otras cosas nos superan, todavía busquemos libros escritos y la tecnología no pase por alto esto, y la cantidad de gente que estoy viendo hoy también me resulta muy interesante y a mí personalmente, para mí es un juego, es un sueño cumplido y es un juego, así que cada invitación que recibo la paso genial y me siento como halagada por un lado y por otro lado es como que mi línea interior dice que el camino siempre es por ahí. ¿Y disfrutás la feria? Sí. ¿La disfrutás? Sí, el año pasado vine 2 veces. Vine por otra presentación de un cuento que hice en otro stand y vine por esto y en las 2 oportunidades recorrí y pude visitar y participar, llevamos algunas compras de ofertas y si no te va como quedando eso y a futuro buscas después en internet algún nombre de algún libro que te guardaste para comprar en otro momento del año, y de hecho le decía ahora a mi compañero que me gustaría que otro día volvamos porque hoy vengo a hacer esto y recorro un poquito, pero no pude ver qué conferencias había o eventos había hoy. Cuando vos decís, hoy vine a hacer esto, ¿de qué estás hablando? De la tercera vez de presentar mi libro, que es mi primer libro, que se llama El viaje de mi vieja, sí, que lo trabajé con vos en el 2023.
brevemente la historia es que se trata de la partida física de mi mamá, que fue en el año 2014, y yo desde que ingresó internada hasta que falleció, que fueron 5 días, y a posteriori, más o menos 6-7 meses, escribí como un libro diario en cursiva en un cuaderno. Y bien, siempre supe que era un libro, no sabía cómo iba a llegar ni de qué manera iba a hacerlo. Arranqué las hojas del cuaderno, muy de mi estilo, he quemado mucho, he tirado mucho. ¿Y eso por qué? Y me parece que eran como cierres de etapas. Bien. No sé si tenía que ver solamente con estar segura de que otro me lea, sino que era como un ejercicio de canalización mío y se ve que en algún momento necesitaba como incendiar todo y empezar de vuelta. Y esta ahora, vez no lo hice. Acá estamos con el libro El viaje de mi vieja. Contanos, porque nos contaste un poquito cómo lo fuiste escribiendo el libro, sí, y cómo lo fuiste armando. Contanos de qué trata, por qué nace el libro de mi vieja. El viaje de mi vieja nace porque es el viaje de su muerte, de su partida física. Y yo empecé a escribir desde el momento en que ella tuvo la internación por el cuadro por el cual fallece, que fue muy abrupto y fue en 5 días. No estaba enferma, era una persona sana, jovial, activa. Y empecé a escribir como esto que iba pasando. Y después lo cerré y le puse nombre y arranqué las hojas. Y siempre supe que iba a ser un libro. Pasaron años, hasta incluso que me mudé y sabía dónde tenía esas hojitas, y nunca me animé a pasarlo en compu, así que vos han hecho un enorme trabajo, porque sí, lo digitalizamos. Vos lo digitalizaste, porque yo tenía miedo de digitalizarlo y empezar a agregar cosas de la Gisela del 2023, que no era la misma de la Gisela del 2014 o 2015 cuando escribió eso y ese proceso. Entonces necesité preservar y cuidar a través tuyo eso. Y después, en el tiempo que lo hicimos, que lo corregimos en poco tiempo, y me acuerdo que además me enfermé. Estuve con un cuadro de garganta y demás, como que evidentemente seguía ordenando cierto proceso. Y bueno, así que después lo esperé con ansias cuando llegó la caja de libros a casa. ¿Y tuviste la necesidad de escribir sobre la ida de tu madre, sobre el viaje de tu vieja? ¿Tuviste esa imperiosa necesidad de tener que escribirlo? Porque podrías no haberlo hecho. O podrías haber escrito como escribiste y guardarlo en una cajita en un armario o en un cajoncito. Pero así todo decidiste publicarlo. Sí. O sea, ¿cuál fue esa necesidad que necesitó esta obra ser publicada? Yo siento que, por un lado, es como un honrar y el reconocimiento a ella por su existencia y gracias que me dio la vida. Por otro lado, como hacer algo bueno con tanto dolor, y la sensación de que era parte del duelo que yo pueda compartirlo. Bien. Algunas veces me he cuestionado el escribir en primera persona, que te expone tanto, pero de algún modo soy eso siempre. Entonces me cuesta escribir en tercera persona, aunque conozca y vea procesos de otro. Muchas veces siempre me pongo en el lugar del actor o la actriz principal. Bien. Y en este caso sentí que era como un proceso de limpieza y de sanación, y como parte del duelo para mí fue convertir, incluso hoy se lo dije a un amigo, como que convertir parte del duelo en un libro le saca como un halo de todo lo que ya sabemos que significa la muerte física, el extrañar, como hasta incluso esa sensación de que te dicen cuando pasa el tiempo se acomoda. Cuando pasa el tiempo se acomoda en lo cotidiano, porque si no entrarías en un duelo patológico. Claro. Pero a la vez, cuando pasa el tiempo, vas registrando más lo finito que somos, la finitud que tenemos, y que cada vez más sé que no la voy a volver a ver o a tocar. Pero de algún modo
con otras creencias, con otras prácticas, con otra mirada más amplia del mundo y del universo. Sé que siempre esos seres nos acompañan de distintas maneras. Bien. Y Gisela, no dijimos de dónde sos. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué barrio sos? Yo soy de Lanús Oeste. Nací en Capital, vivo en Lanús actualmente. Ajá. Me crié en Lanús con mi familia. Mi papá sigue viviendo en la casa familiar donde nos criamos. Trabajo en Lanús y soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de Lanús, y trabajo en una institución en Lanús, por lo cual es como que soy muy lanusense. Sí, muy barrial todo, muy barrial. Sí, muy todo. comunitario, Sí. las calles, y bueno, venir a Capital a veces es como que me resulta complejo. Y bueno, vos dijiste, mi padre todavía sigue viviendo en la casa familiar. Sí. O sea, tu madre vivía en Lanús también. Sí, exacto. ¿Y era grande la casa? ¿Vos tenés más hermanos? ¿Cómo convivían ahí en esa casa? Tengo un hermano más grande que es el Sol, es un Sol, que cuando le di el libro a él, le escribí, le dediqué para la otra persona en el mundo que también ha perdido a su madre. Con Claro. una sensación de que cuando te cuentan se murió la vieja de tal, se murió Claro. la madre de tal, y como que tenemos una excelente relación. Vivíamos en una casa que es donde vive actualmente mi papá, compartí habitación con él hasta que él se casó, y yo después seguí viviendo ahí hasta que yo me fui de casa a vivir en pareja. En esa casa habitó mi mamá y mi papá hasta el último segundo de vida de mi vieja. Y mi papá actualmente vive allí. Es una casa de barrio con jardín. No, eran muy unidos con tu hermano. Estás hablando Sí, maravillas de tu hermano. lo somos. ¿Sí? Sí. Eran y son todavía. Y bueno, cada uno tiene su familia también. Sí, ¿Y las familias son unidas? sí, sí. Gracias al cielo, al universo, sí. ¿Sabés por qué? Creo que es una construcción enorme. Te pregunto esto porque me pongo en la piel de tu padre, que él sigue viviendo en esa casa grande, familiar, que ya está él solo. Sí, así es. Con 85 años. Mirá vos, ¿cómo se maneja? ¿Se maneja bien? Sí, se maneja bien, con ayuda nuestra y con ayuda de Bien. una señora, pero es un hombre adulto mayor autoválido, y estamos muy presentes en lo que hay que acompañar. Bien. El proceso de duelo de él lo agarra con 74 años y él trabajó y manejó hasta los 78. Con lo cual, digamos que también la primera parte de ese vacío en la casa y las actividades y todo, más allá de que los primeros 3 meses él no volvió a su casa. Vivía unos días con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos, y unos días con mi marido, con mis hijos y conmigo en mi casa, situación que siento que nos impidió como empezar el duelo hasta Bien. que papá no se volvió a acomodar en casa, en su casa, pero nunca nos arrepentimos de eso, que lo hemos charlado con mi hermano, porque sentimos que fue lo que necesitó él esos primeros meses para ordenarse y poder a casa. Sí, iba a su casa, buscaba la ropa para trabajar y de regreso del trabajo iba a la casa de uno o a la casa de otro. Bien, Gisela, vos decís, cuando sucedió lo de mi madre, mi padre tenía 74 años, hoy día 85, o sea que hace 11 años que tu sí. madre partió. Sí. ¿Cómo lo ves hoy día a tu padre? Por un lado es como una gran enseñanza de todos los días, porque si llegas a los 80, 85 no es fácil. Por otro lado, se va como apocando la vida, cada vez entendés que hay que proponerle menos cosas y aceptar que su zona de confort tal vez no sea el plan que vos le proponés, una merienda, o por ejemplo hoy lo hubiese invitado, los años anteriores no vino, pero por ahí a veces su ánimo está algo decaído o físicamente está bien, pero caminar de la cochera hasta acá y saber si te podés sentar o no,
sería una dificultad, Claro. que se contrapone también con esta imagen que nos están dando y que realmente existe de la nueva longevidad, que la nueva longevidad no le llega a todas las personas del mismo modo. Claro. Él está lúcido, vive solo, pero hay un montón de cuestiones de salud que hay que empezar a atender desde otro lugar. Yo trabajo en gerontología como trabajadora social, entonces aprendí como mucho primero no hay que infantilizar a los adultos mayores, mucho menos a tu padre, porque aunque seas vos el que le empezás a dar ayuda, él es tu padre y te dio la vida. Claro. Y ese proceso de resiliencia, que está de moda la palabra, o como de cómo él se enfrentó a la situación, porque mi mamá era una persona que lo protegía y lo cuidaba, que de hecho en el velorio de mi mamá me decían qué va a pasar con Juancito. Y Juancito hace 11 años que ha mostrado la autodeterminación. Y tuvo una superación, ¿no? En su vida, superar, digo, ciertos obstáculos, ciertas situaciones inesperadas, Sí. a las que tuvo que tener, como dijiste recién, resiliencia para poder seguir adelante. Sí, aparte que entiendo, y es algo trillado, que cuando un familiar, un ser amado está enfermo, vos te vas como preparando, como si hubiera una preparación para la muerte. Pero en Y este caso, en los casos en que es tan agudo el cuadro y sucede de un momento a otro o en pocos días, ahí no hay preparación. Entonces es como que para volver a recordar que no controlamos nada y que en todo momento puede ser nuestro último segundo. Eso también es algo que mi mamá vivía un poco de ese modo y yo lo empecé a atender con el tiempo, que por ahí me decía, uy, hoy amanecí, qué lindo que estaba el cielo, y yo por ahí con mis cosas, mis hijos chicos, el laburo, la facultad, digo, ¿qué onda? Qué lindo está el cielo. Como esas cosas de la simpleza que con el tiempo y la madurez, no sé si es madurez o es evolución, que no tiene que ver con la edad cronológica. o pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Sí. Sí. Gisela, ya que hablamos tanto de tu familia, porque el libro nos lleva a hablar de tu Sí. familia, es inevitable. Sí. Léenos algo, ¿tenés Bueno, ganas? sí. Te quería aclarar que no hablé Sí. de mis sobrinos y mis hijos. Sí. Julián es periodista, Rocío, mi hija, es profesora de nivel inicial, Ajá. y los más pequeños, que es Valentín, mi hijo, que tiene 19, está estudiando para para director técnico, y me estoy dando cuenta que hace muchos informes, porque además es scouting de fútbol, scout, Bien. y Tiago está estudiando artes visuales, todo lo vinculado a producción y demás. Así que creo que cuando me puse a pensar en esto, el árbol genealógico tal vez empieza a hablar de un montón de cosas que Claro. las generaciones que vienen, con este momento del mundo que nos toca vivir, podemos llevar adelante. Yo encontré escritos de mi madre, mi papá en su momento escribía, algo del arte les gustaba, entonces también creo que a través de mí y de la generación que viene y que ya se está instalando con la educación, con las letras, con el Exacto. arte, con educar a través del deporte, digo, como con todo eso, de alguna manera siento que hay una semilla acá, que no sé si lo han leído los jóvenes de la familia todavía. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Que Igual lo les leyeron. doy libertad. Claro. Y leerlo van a leer. Si no lo leyeron todavía, ya les llegará el momento de leerlo. Igual Pero- no me cambia nada, pero No, te quiero exacto. decir, sin expectativas, digo, tal vez uno abrió una puerta, que me animé a hacer esto, que era una locura, publicar un libro, tal vez parecía una locura en mi interior, publicar un libro, soñar con eso, escribir, y me doy cuenta que por ahí antes hubo un montón de gente que lo hizo amateur o no se animó, no pudo, y las generaciones que vienen, además que están pudiendo elegir qué hacer, Claro. cada una tiene como su cosita que nos va como linkeando. Sí, sí. Y a ver, estamos enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. Porque cuando vos empezaste a escribir en papelitos hace 11 años, los chicos eran chicos,
el dominio lo tenías vos de todas las situaciones, o creías tenerlo, y yo creo que el paso del tiempo, y vos hablaste de evolución, y claro, que la evolución es para todos, y el crecimiento es para todos, y llega el momento en que tus hijos, o tus sobrinos, los hijos de tu hermano, traen nuevas cosas, nuevas perspectivas, que pueden leerlo a El viaje de mi vieja, y por ahí no les mueve nada, Sí. o por ahí sí, o por ahí te dicen, lo hubiese encarado desde otro lado, Sí. Y está bueno eso también. Sí. Por eso te digo que todo el tiempo estamos aprendiendo también, y está buenísimo aprender de ellos. Y con libertad absoluta. Con libertad, y es la única No hay manera. expectativa. Es la única manera, Gisela. Cada porque uno vos, a su tiempo verá qué puede hacer con lo que le toca. Exacto. Y si vos ponés límites o restricciones, y ya no se aprende. No. O tal vez no se aprende de la misma manera, ¿no? Ujú. Coherencia con libertad, ¿no? Ahí está. Léenos algo. Bueno, les voy a leer 2 fragmentos chiquititos. Dale. Tener 2 placares. En el placar, la información que tenía de la muerte cambió. La muerta no es una muerta cualquiera. Es mi vieja que se empieza a ir, que deja ese traje caduco y usa sus cosas. Ordenar sus pertenencias no es oscuro ni tétrico, es de tu vieja. Tiene su olor, sus colores elegidos, sus mariposas por carteras, anillos, chalinas, zapatos. Me di cuenta ahí. Los libros de italiano y los de su infancia. La historia que tiene ese objeto y que carga de sentido para nivelar la ausencia de tercera dimensión. Me falta el cuerpo para estar con ella y los objetos materializan algo de mi existencia. A mí me sirvió limpiar los placares, dividir su ropa, elegir qué regalar, guardar para más adelante y usar. Me dio una contención de femineidad que empecé a extrañar al toque. Vi cosas que me gustaba verle puestas y pude usarlas. Trabajé profunda y solitariamente sobre qué sucedía si algunos días no usaba algo de ella. Y estuve bien, para no estar impregnada de consuelo y cargar con cosas que no eran mías energéticamente. Sentir que yo como hija y un físico parecido tenía 2 placares sin elegirlo. Está bien, elegí resignificar el uso de sus pertenencias para mi calma y conexión, pero causaba un profundo dolor. Aún hoy, aunque menos, lo material te ancla y te pesa. Y voy a escribir el otro. Déjame hacer un comentario sobre este texto, Dale. que me parece fabuloso, porque en este texto creo que dejaste de hablar de tu mamá para empezar a hablar sobre vos, de cómo te afecta esa ausencia, y cuáles son, o sea, te empezás a refugiar en las pequeñas presencias que dejó tu mamá. Y está tan bien contado, tan bien narrado, que es fácil identificarse Sí. con esa sensación, ¿no? Que a todos, o generalmente a la mayoría, nos llega con la pérdida de un padre, ¿no? Sí. Y cómo te aferrás a lo que tu padre deja cuando ya es ausencia tu padre. Entonces, me rescato de ese texto toda esa maravilla de lo que a mí me pasa, Sí. de lo que a mí me pasa cuando le dejó de pasar al que ya no está. Sí, de hecho las mariposas que están en el libro, están en un tatuaje, están en el anillo, y eso fue como algo como, digo, ¿cómo no me di cuenta antes? Digo, como esa cosa, y de hecho una mariposa es mi mamá, a los 3 días se ha presentado en el hombro de mi hijo, caminando, y íbamos cuadras caminando y se le quedó acá parada, que es donde yo me la tatué,
Claro. Y él con 8 años me miró y me dijo, es la abuela. Y a partir de ahí tomamos la mariposa como símbolo familiar de cuando Bien. viene mamiposa a visitarnos o la mariposa a visitarnos. Qué lindo. Qué linda resignificancia. Sí. Liberar las cenizas a los 6 meses. Mi hermano me dijo muy sencillo y certero, luego de la experiencia. Le podrías haber dicho que no a papá. Y tenía razón. Pero no estuvo en mi cabeza nunca porque era algo conversado socarronamente con mi vieja cuando hacíamos chistes negros. Entonces viajamos a Mar del Plata. Viaje raro, odiado por un lado, con una carga que dividió en 2 nuestro primer día allí. Hasta encontrar el lugar, por las playas de Mar del Plata, no podíamos pensar en otra cosa. Hacer lo que fuimos a hacer para vivir livianos los demás días del viaje. Elegí el lugar bajando a la playa y probando si era cómodo para soltar el contenido de la caja, las cenizas de Noé, mi mamá. Y al final terminamos en Playa Varese, la lagunita que le gusta a papi, como decía ella. Playa que yo y mi familia elegía cuando el calor ardía, por la forma del agua, allí entre los murallones de piedras que invita a ser parte. Nunca imaginé hacer eso, pero lo hice. Viajar hasta allí, organizar el día para liberar las cenizas, elegir el mejor lugar. Abrir la caja y ver ir los restos entre el borde de la arena y el inicio de las olas. No es una tarea menor, por cierto. Agradecí y aproveché que a través de ella se abría este portal de despedida para liberar a todos los seres del árbol genealógico que no tuvieron despedida. Bueno, vuelvo a lo que te dije antes, porque es difícil no identificarse, porque las cenizas de mi madre también fueron dejadas en una playa de Mar del Plata, solo que no en Varese, sino en Punta Iglesias, pero es lo mismo. Y lo que vos narrás es un poco lo que sentí, lo que sentíamos mis hermanos y yo, los 3, al dejar las cenizas sobre una ola que bañaba el muelle. Y no sé hasta dónde hace bien o hace mal, no sé, no lo puedo decir, porque solo fuimos a cumplir un deseo de mi madre. Ella lo dejó bien claro, que ese era su deseo después de su vida por esta tierra, y eso fuimos a cumplir, más allá de cómo nos sintiésemos nosotros. Tal cual, Así que yo, en ese texto que acabas de leer, me siento muy representado y no tengo más que felicitarte por tu narrativa, porque contás tu sentir, que es el sentir de la mayoría, de una manera en el que todos, como dije antes, nos podemos identificar. Y eso es un poco el misterio de la literatura. Sí. ¿No? Gisela, ¿tenés algún que otro plan para el futuro? Bueno, tengo escrito una serie de relatos sobre mi profesión, que soy trabajadora social. Sí. Que atiendo a muchas personas en un servicio social de una obra social de adultos y adultas mayores. Trabajo en el área de gerontología. Y vengo escribiendo desde hace un tiempo, digamos, no llamarle caso, porque si no despersonalizas a la persona, sino situaciones que acompaño con la intervención profesional de historias que después que hago el informe social para que se obtenga lo que hay que obtener o no, me quedo con algo, y yo lo que vengo viendo desde hace un tiempo largo es que primero y siempre el encuentro es de alma a alma. Bien. Es con el otro, como que yo en la otredad existo, y mi trabajo se trata un poco de eso. Bueno. Y bueno, la idea, me gustaría poder hacer un libro, lo que, como siempre, a los que escribimos nos falta poder sentarnos con la parte teórica
para poder ensamblar teoría, porque no puede ser solo praxis, a mi entender, teoría y práctica en una disciplina en su conjunto, claro. Pero tengo tiempo para la praxis y la escritura, ahora últimamente no, pero tengo como 30 ya relatos, y hace un tiempo, como te contaba, abrí un Instagram de vicio escribiente, que es lo que yo digo desde hace mucho tiempo, que la sensación de que me basta escribir en cursiva, en cuadernitos como estos que llevo por todas las carteras, es como la sensación de un vicio escribiente que es así, tiene el color violeta también por esto y porque es el color favorito nuestro. Bien. Y en una semana voy a estar en las jornadas de trabajo social de San Nicolás, donde presenté una ponencia y va a ser también la primera vez que pueda exponer sobre un escrito mío vinculado a la disciplina. Excelente. Así que en eso andamos, bueno, todo autodidacta. Está bien. Y bien. Acá estoy para guiarte. Siempre te he preguntado y consultado. Sí, estamos para eso, al servicio. Sí. Y Gisela, la gente que te quiere hacer alguna consulta, ¿te encuentra en las redes? Sí, Recién nombraste al vicio escribiente. @ vicio escribiente de Instagram y el mío personal, que es Gisela Padilla Soy, que es Gisela con una sola L, Padilla con 2 L, Soy. Ese es el mío personal. Perfecto. Bueno, recomiendo a la audiencia buscar a Gisela en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, y hacerse de un ejemplar El viaje de mi vieja, que en realidad es el viaje de todas las viejas y los viejos de todos nosotros. Les sugiero que tengan un ejemplar, se van a sentir muy identificados como lo hice yo. Gracias, Gisela. Gracias por formar parte de la historia detrás de los libros. Es un placer tenerte. Gracias por tu historia. Y gracias por nuestro encuentro. Es maravilloso cada vez que nos vemos y siempre que necesito te consulto. Bueno, y ahí estamos. Para eso estamos. Gracias. Bueno, espero a ustedes televidentes que hayan disfrutado tanto como yo de este momento con esta exquisita escritora Gisela Padilla, y seguimos ya dando el cierre al programa La historia detrás de los libros. Bueno, televidentes, espero que hayan disfrutado mucho de estas entrevistas que se dieron con Nancy Almacio, Gisela Padilla, las dos charlando de sus proyectos, de sus libros. Esta última entrevista con Gisela, bueno, más íntima, más familiar, con su libro El viaje de mi vieja, que toca fibras íntimas. Y bueno, lo sucedido ya mencionado, un beso para Gisela. Bien, hemos llegado al fin de este programa número 28. No me quiero despedir sin dar algunos anuncios sobre presentaciones de libros que van a suceder el fin de semana. Quiero decirles que se va a presentar el libro Espejo de 8 destinos, donde participan las escritoras Eumelia Batán, María del Carmen Cordero, Gladys Mabel Fantaguzzi, Mabel Luna, María del Carmen Maldonado, Viviana Maldonado, Catalina Rizzo y el escritor José del Genio. La presentación del libro Espejo de 8 destinos se va a llevar a cabo el viernes que viene, el viernes 15, a las 16 horas, en la biblioteca Leopoldo Marechal. Cita en 25 de mayo y Catamarca. Ese mismo día, ese mismo viernes 15, pero a las 19 horas, SADE va a presentar y entregar las antologías de los certámenes literarios Nacional de Poesía y Narrativa 2025. Y Aldaba 2, talleres literarios para adultos Aníbal Arona y talleres literarios para jóvenes Raquel Guidi. Todo es con acceso libre y gratuito. Este evento de SADE y entrega de libros se va a llevar a cabo en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Cito en Bolívar
2948. Los dos eventos del viernes 15 es en la ciudad de Mar del Plata. Y el sábado 16 en la ciudad de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, se va a llevar a cabo la presentación del libro 1, 2, 3 Ventilo, Crónica de la Logia de Enfermería, el mismo sábado 16 que es el Día de la Sanidad. El libro corresponde a la escritora Laura Mercedes Gómez y se va a presentar este libro en el Teatro Leonardo Fabio, sito en La Florida 574, como ya dijimos, de la ciudad de Santa Clara del Mar. Bueno, hemos llegado al fin de otro muy interesante programa, La historia detrás de los libros. Mi nombre es Marcelo Saraceno y si tienen algún proyecto, algún libro que desean publicar, no dejen de consultarme. Me encuentran en Facebook y en Instagram. Este fue el programa número 28 de La historia detrás de los libros y nos vemos la semana que viene. No pierdas recuerdos importantes. Digitalizamos tus cassettes, VHS, negativos fotográficos, 35 milímetros, diapositivas, archivos en alta resolución. Consultas JLB Video 223 511 0174. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Bueno amigos, hemos llegado al fin de otro programa y hemos conocido otra interesante historia detrás de los libros. Soy Marcelo Saraceno y los despido hasta la próxima semana.